Tú eres el Señor. Señor, con todo nuestro corazón anhelamos hacer tu voluntad. Anhelamos, Señor, que nos uses para tu gloria. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra vida entera, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor Jesús. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, no busques más. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, envíame, Señor. No busques más. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Úsanos, Señor. Usa mi vida, Señor, para darte gloria, para alcanzar a los perdidos. Úsame, Señor. Oh, si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, si a alguien quieres usar, no busques más, no busques más, no. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, envíame, Señor. No busques más. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, oh, no busques más. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy, todo. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Levante sus manos y diga con todo su corazón: aquí estoy. Rindo todo todo. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy.
ser el barro. Úsame, Señor. Úsame, Señor. La petición de nuestro corazón, Señor. Queremos ser usados por ti toda nuestra vida, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Dígalo una vez más. Aquí estoy. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos, mis hermanos. Una vez más estamos reunidos. Espero que estén bien, que tengan todo lo necesario y que tengan salud. Y con todas estas bendiciones de Dios podamos hoy día estar juntos. Les voy a pedir que ahí en su casa, en primer lugar, vamos a orar, así que todos juntos. Y si tiene peticiones, todo usted, este es un buen momento para que juntos podamos orar y pedir al Señor que haga su voluntad, su perfecta voluntad en nosotros, ¿ya? Así que cierren sus ojitos y le vamos a decir al Señor juntos: Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Bendícenos, Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, por favor, a poder perseverar, a poder buscarte, a poder obedecer tu palabra, a seguir tus mandamientos, Señor. Obra cada día más en nosotros, trabaja, sigue trabajando en nuestros corazones y ayúdanos, Señor. Te agradecemos, te rogamos que tú en esta mañana escuches nuestra oración, que tú renueves nuestra mente, Señor, inunda nuestro corazón de ti. Y gracias te damos, Señor, por todas las bondades, las bendiciones que tú, Señor, has dado para cada uno de nosotros. Ponemos delante de ti todo, Señor, lo que somos, nuestro ser entero, incluidas nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, tú que conoces y lo sabes todo. Queremos clamar a ti y rogarte que en esta mañana tú seas escuchando nuestro clamor, nuestra oración. Te damos gracias por eso y te rogamos que tú nos bendigas, Señor. Ahora que vamos a tener este tiempo, bendice todo, Señor, de principio a fin, y te damos gracias. Oramos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga, mis hermanos, y les voy a compartir una porción de la palabra que está en Habacuc. Vamos a leer ahí en Habacuc capítulo 3, por favor. Y voy a leer varios versículos. Voy a leer primero del 2 al 4 y dice así. Dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad. Se parece como a una oración que debiéramos hacer nosotros, ¿verdad? Ayúdanos otra vez, Señor, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Clamando, ¿verdad?, por misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. Wow. Vemos aquí al profeta haciendo un clamor a Dios, orando a Él. Esta es una oración. Cuando nosotros leemos la palabra acerca de Habacuc, vemos que él es un profeta de Dios, el cual tiene muchas interrogantes. Dios le da una palabra, y en medio de esta palabra que Dios le entrega a él tiene quejas, pero son quejas, inquietudes. Y viene el profeta y empieza a preguntarle al Señor, y el Señor le respondía. Y el profeta estaba un poco preocupado y angustiado por lo que iba a ocurrir al pueblo, por su desobediencia, por muchas cosas, y no lo entendía. Pero vemos cómo en el último capítulo, que era una porción de lo que leíamos, él como que cambia su discurso, y al Señor ya no tiene inquietudes, ya las dejó un poco ahí de lado. Le costaba comprender lo que estaba ocurriendo en ese momento. De igual manera, podemos nosotros pensar los tiempos que vivimos y podemos llegar a ser un poquito como el profeta, de que sabemos que Dios está obrando y que Dios está haciendo algo en medio de su pueblo, de nosotros, de la tierra,
pero hay cuestionamientos, hay inquietudes, y no faltará por ahí el que sí tenga quejas, ¿verdad? Y así le ocurrió al profeta. Pero ¿saben lo interesante? Que cuando avanza la palabra y vemos cómo él va cambiando, vemos en este capítulo 3 cómo él cambia, cómo él como que entiende. Y lo que le queda entonces para expresar y hablar es lo que leíamos. He oído acerca de ti, Señor. El versículo 2. Ya esta es su oración de Habacuc de clamor. Y dice: he oído acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Y ya, en vez de quejarse o de tener tantos cuestionamientos, le dice: ayúdanos otra vez, Señor. Dice: en medio de tu enojo, por favor, acuérdate de tu misericordia. Y dice: ayúdanos de nuevo, como tú ya lo has hecho antes. Y vemos cómo el profeta ya cambia su discurso al final y comprende y entiende. Pero lo hermoso es, ya son los últimos versículos que dicen así. Ahora vamos a pasar al tiempo de alabanza, y antes de pasar, me gustaría que meditáramos juntos en esta porción de la palabra, para que podamos entender un poco cómo el Señor se mueve. Y no solo eso, sino cuán grande es su misericordia y cómo estos hombres de Dios lo entendían. De igual manera nosotros, su pueblo, debemos entender y comprender. Por eso debemos de buscar a Dios. A lo mejor no vamos a saber todo, pero al buscar en su palabra vamos a tener un mayor entendimiento, y eso nos va a dar paz, como al profeta. Por eso este versículo 2 decía: he oído acerca de ti, Señor, estoy maravillado de tus hechos asombrosos. Y pide misericordia, pide compasión. Y no solo eso, sino que levanta el nombre de Dios y da gracias en medio de cualquier situación. Y antes de pasar a la alabanza, fíjese lo que dice desde el versículo 17. Dice: aunque la higuera no florezca. Y esto me recuerda a las alabanzas, cómo le expresamos nosotros, su pueblo, al Señor hoy en día. Aunque la higuera no florezca. Que ese, hermano, sea nuestro corazón, un corazón humilde, que entiende quién es Dios, que le alaba, que le busca y que no desmaya. Y dice entonces: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Que el Señor nos ayude, que este sea nuestro clamor, nuestro cantar, que esto sea la añoranza de nuestro corazón, mis hermanos. Dios les bendiga. Soles con poder, que los cielos arden, nadie como Él es todo. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita el rey, vence sus rivales, nadie como Él es todo. Dios.
está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, incomparable, santo. Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Santo Dios, Señor. Te invito, mi hermano, a que ahí en tu casa cierres tus ojos y podamos por un instante considerar cuán grande es nuestro Dios, cuán bueno es nuestro Señor, cuán inmenso es Él, que está en control de todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Él está en control de todo, y esa es nuestra paz. Es nuestra paz por sobre todo, que Él es grande en amor y misericordia y está en control de absolutamente toda circunstancia. Por eso te damos gracias, Señor. Te cantamos con todo nuestro corazón y te invito a que levantes tus manos ahí en tu hogar, con tu familia, y le digas al Señor: Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios.
milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Hoy yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, oh, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Que Dios nos ayude, mi hermano, mi hermana, a creer esto con todo nuestro corazón. Que Dios completará su obra en nosotros, así dice su palabra. Completará su obra en nosotros, de a poco, paulatinamente, hasta el día en que el Señor venga. Estamos en un cuerpo de carne, sin duda, llenos de a veces temores, incertidumbres, pero la Biblia dice que el amor, el verdadero amor, el amor de Dios echa fuera todo temor. Así que aunque dice la Biblia que los montes se echen al mar y la tierra tiemble y las cosas se vean mal, dice que nuestro corazón no temerá, porque estamos fundados en el Señor. Nuestro corazón, nuestra vida está firmada en el Señor. Por eso te invito a que terminemos este tiempo glorificando al Señor. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos,
eterno será. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Esas obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos en nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú. Digno eres tú de adoración, Señor. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres por siempre y siempre. Tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Digno eres tú, Señor, digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Esta es nuestra paz, Señor, que tú tienes nuestros días. Nada ni nadie, Señor, podrá quitar, ni nosotros podemos añadir un día a nuestra vida, ni una hora siquiera. Por eso, Señor, nuestro único anhelo como tus hijos es vivir para ti, Señor, el tiempo que tú nos des. En medio, Señor, de el temor hoy en nuestra sociedad, en medio, Señor, de enfermedades, de adversidad, oposición, confiamos en ti, Señor. Nuestros días están en tus manos. Tú eres nuestro gran Dios. Por eso ayúdanos, Señor, a contar nuestros días, a que podamos encontrar en ellos, Señor, y vivir ellos con sabiduría para honrarte a ti, Señor. No buscar, Señor, la banalidad de la vida, sino valorar lo que tenemos. Y te damos gracias por eso, porque de algún modo esto que estamos viviendo hoy a muchos les permite centrarse y valorar lo que tienen. Para muchos será poco. Por eso te damos gracias, Señor, para que hoy a través de esto, y porque hoy a través de esto nos damos cuenta que es mucho lo que tenemos, y tú has sido muy grande, misericordioso y bueno para con todos nosotros. Por eso te adoramos y te agradecemos, Señor, y te decimos una vez con todo nuestro corazón, Señor: digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La
adoramos, Señor, a ti, bendecimos tu nombre, te agradecemos con todo el corazón. Gracias, Señor.
Dios los bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Un día más, ¿verdad? Que tenemos la misericordia y la gracia de Dios de poder reunirnos bajo estas circunstancias, pero sin lugar a dudas, Dios ha propiciado este escenario para que usted y yo podamos seguir escuchando de su palabra, podamos seguir buscando de Dios y podamos seguir siempre tras la senda de nuestro Señor Jesús. No se olvide que entre semana tenemos actividades, el culto familiar los días martes, el viernes el instituto bíblico y los domingos nuestro culto, además de las actividades para los niños, que yo les invito a que podamos considerar la seriedad del asunto para que nuestros hijos puedan conocer de la palabra de Dios y usted pueda involucrarse activamente en la instrucción de sus hijos respecto a la palabra de Dios. Así que les invito a que no dejemos esto de lado, al contrario, podamos usar todos los recursos que Dios nos ha dado para poder instruir a nuestra familia y nosotros también poder crecer a nivel espiritual. Estamos en nuestra semana ya número 16 de nuestra serie Viviendo en el Espíritu y estamos conociendo el fruto del Espíritu. Como lo hemos visto en semanas anteriores, es como una naranja que está toda en nuestro ser y estos diferentes gajos son distintas características, ¿verdad? Y manifestaciones del fruto. Nuestro texto base está en Gálatas 5:25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y lo interesante de este texto es que ya lo podemos comprender, ¿verdad? Quien ha nacido de nuevo ahora vive guiado por el Espíritu, vive de acuerdo a lo que el Espíritu le guía y es evidente por medio del fruto en su vida. Unos versículos antes, Gálatas 5:22 nos define el fruto. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Conforme buscamos a Dios, es donde comienza a crecer el fruto del Espíritu. Se hace evidente, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida. Como el fruto solo lo produce Dios en nosotros, el hombre sin Dios nunca podrá producir el fruto del Espíritu. Ahora, es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo pueda dar fruto, porque es un fruto que Dios produce. Y hemos visto las semanas anteriores, ya llevamos tres características o tres manifestaciones del fruto: amor, gozo y paz, y podemos darnos cuenta que no son ni el amor, ni el gozo, ni la paz que nosotros experimentamos y hemos experimentado sin Cristo. Son completamente diferentes. Ahora, es interesante porque ya vimos estas tres manifestaciones y ahora vamos a estudiar las que vienen, y ahora podemos recién hacer esta división de cómo se manifiesta el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, para que lo podamos entender, se manifiesta en tres dimensiones. Y esto lo explico de la siguiente manera: es como una naranja que tiene 9 gajos, ¿verdad? Yo les decía que el más grande es el amor. Y estos 9 gajos se dividen en 3 grupos distintos: el amor, el gozo y la paz de Dios, que son sentimientos, son manifestaciones internas, ¿verdad?, que son dadas por medio de nuestra relación con Dios: amor, gozo y paz. Ahora vienen 3 que son paciencia, benignidad y bondad, que son manifestaciones del tipo social. Esto nos habla de nuestras relaciones con el prójimo, nuestra relación con los demás. Y luego vienen 3 más que son fe, mansedumbre y templanza, que son virtudes de la conducta cristiana opuestas a las del mundo. Y estas son hacia uno mismo. Entonces, aquí es donde podemos ver claramente 3 aspectos: amor, gozo, paz, nuestra relación con Dios; paciencia, benignidad, bondad, nuestra relación con el prójimo; fe, mansedumbre, templanza, la relación con nosotros mismos. ¿Se entiende? Entonces ya vimos nuestra relación con Dios, o ya vimos lo que tiene relación con Dios respecto al fruto del Espíritu: el amor, que todos los seres humanos pueden amar por lazo sanguíneo, por afinidad
o atracción física. Solo por medio del amor perfecto de Dios podemos amar en verdad, incluso a nuestros enemigos, viviendo una vida llena del Espíritu Santo, con el genuino amor, ¿verdad? El gozo que Dios nos da no es afectado ni estimulado por condiciones externas. Al contrario, creemos y confiamos en que Dios tiene el completo control en todas las cosas. Y cada día de nuestra vida estamos llenos de gozo por esta razón, porque Dios no nos ha dejado solos. Y lo que vimos la semana pasada, la paz, que por medio de Cristo estamos en paz con Dios. Él restauró por medio de su cuerpo y su sangre la separación que había entre el hombre y Dios. Ahora nos da una infinita paz que no es afectada por nuestra condición o posición en este mundo. La verdadera paz solo viene de Cristo. Tenemos comunión y justificación por medio de Jesús. Es por esta simple razón que el mundo no tiene paz, porque la verdadera paz solo viene cuando reconocemos que Cristo es el único mediador, el único restaurador de la paz entre Dios y los hombres. Nuestra relación con Dios. Ahora, en relación con el prójimo, Gálatas 5:22 dice paciencia. En el griego, la palabra paciencia que se encuentra aquí en Gálatas 5:22 es macrotimia, que significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia, significa espíritu que no cede y que soporta. Proverbios 25:15, en la Biblia Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice: la paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. ¿Se han dado cuenta que hoy la gente no tiene paciencia? Y Dios quiere que sus hijos, en medio de un mundo impaciente, seamos pacientes. Lo digo otra vez. Dios quiere que sus hijos, en medio de un mundo impaciente, seamos pacientes. Salmos 40, que es un capítulo que hemos leído recurrentemente estas semanas. Dice así, Salmos 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjese, pacientemente esperé a Jehová. Hebreos 6:13 nos explica la vida de un hombre que tuvo que experimentar la paciencia al extremo. Hebreos 6:13, siendo un libro del Nuevo Testamento, nos habla de un personaje del Antiguo, de una manera muy explícita. Dice Hebreos 6:13, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa fue la promesa. El 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mira, Dios cumplirá sus promesas en su tiempo. Lo que los creyentes debemos hacer es esperar con paciencia a que Dios haga lo prometido y cumpla sus promesas. Por eso dice el texto, y habiendo esperado con paciencia, dice el 15. O sea, durante este tiempo Abraham aprendió a soportar pacientemente. Muchos cristianos son atacados, ¿no? Y se preguntan si ellos también obtendrán la promesa. Y a menudo muchos cristianos se preguntan, ¿vendrá Dios? ¿Dios hará lo que dijo que haría conmigo? ¿Cumplirá sus promesas? Por eso la paciencia, al ser parte del fruto, una manifestación del fruto, nos da a entender cuánto o cuán grande ha sido el trato de Dios con el creyente. La paciencia. Y habiendo esperado con paciencia, dice el texto, el versículo 15, significa que durante este tiempo de soportar, lo hizo pacientemente Abraham.
Muchos cristianos son atacados. Se preguntan si ellos también obtendrán la promesa. Y a menudo muchos se preguntan si en verdad vendrá el Señor. Porque esa es nuestra promesa más grande, ¿no? Que Él venga. Dios vino por Abraham e incluso dice la Biblia que selló su promesa con un juramento. De hecho, dice el texto, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Este juramento muestra que las promesas de Dios, así como su carácter, nunca cambian. ¿Cuándo alcanzó la promesa de Dios a Abraham? Dice el texto, cuando esperó con paciencia. O sea, cuando como resultado de esperar, sacó a la luz que era paciente, cuando comprendió que el tiempo de Dios es perfecto, que los acontecimientos Dios los tiene en su mano, y cuando comprendió que debía de poner toda su confianza en Dios, cada día, él sabía que vería con sus ojos lo que Dios prometió. Vamos a Romanos 15, versículo 1, que es un libro que hemos ocupado mucho, ¿verdad? Ahora en esto del fruto del Espíritu. Romanos 15, 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, ponga atención, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, podamos soportar con ánimo, podamos esperar con paciencia, llenos de gozo. Dice el 5, pero el Dios de la paciencia, y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Dios hará su obra, cumplirá su palabra, que me anima cada día a ser paciente. Por eso la palabra de Dios nos consuela en tiempos difíciles, nos anima y sacia mientras Dios hace su obra en nosotros. La palabra de Dios es lo que Dios dio al hombre para alimentarse y llenarse de él y conocerle. Efesios 4:1. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, quiere decir sosteniéndose, tolerando, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Nueva Traducción Viviente dice respecto a Efesios 4:1 al 3: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Mis hermanos, la paciencia es una cualidad cristiana de tipo social. Es en relación al prójimo. Debemos de ser pacientes con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros cercanos. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, que cada acción de tu vida muestre el fruto del Espíritu y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Dice: para toda paciencia y longanimidad, que longanimidad es paciencia al extremo. Dice el 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta palabra es en amor. 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos paz con Dios y la paz de Dios. Wow. Sin lugar a dudas, hay una falsa paciencia, así como vimos la semana pasada que hay una falsa paz, la paz que da el mundo, que es una falsa paz. También hay una falsa paciencia. Por ejemplo, hay personas que tienen paciencia en esperar a que pase una persona que ellos marcan, indican y la determinan para robarle. Es una falsa paciencia. También es una falsa paciencia quien vigila por un tiempo un banco para asaltarlo. También hay una falsa paciencia en quien hace cuentas y espera el momento propicio para generar desfalcos y robos en la empresa donde trabaja. También hay una falsa paciencia en hombres que esperan que sus halagos toquen el corazón de una mujer que no les pertenece en su trabajo y esta mujer les preste atención. Asimismo, hay una falsa paciencia en mujeres respecto a considerar que su hombre puede hacer cosas o mirar a hombres ajenos y esperan a ver qué va a pasar. Esta paciencia no es paciencia, es una falsa paciencia. Por eso dice Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la paciencia. Dios es paciente, dice la Biblia, para con todos, porque no quiere que nadie se pierda. Por eso ahora podemos entender que Dios es amor. Dios es el Dios del gozo. Dios es el Dios de paz, pero también la Biblia dice que Él es el Dios de la paciencia. Wow. Ahora, pastor, ¿cómo adquirimos paciencia? ¿Tengo que orar? ¿Tengo que pedirle a Dios más paciencia? Veamos la respuesta, está en la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, un gozo extremo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dígalo usted, paciencia. Wow. O sea, el que estemos en diversas pruebas tenemos que tomarlo con gozo. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe producirá o sacará a la luz el fruto o esta característica del fruto que es paciencia. Ahora, en esta palabra en el griego, esta palabra es distinta a la que vimos al principio. Acá dice que cuando nuestra fe sea puesta a prueba, el resultado será la paciencia. Y en el griego esta palabra paciencia, acá en Santiago 1:2, 1:3, es la palabra griega upomone. Y esta palabra no describe a una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. No es tanto la cualidad que te ayuda a esperar calladamente en la sala de espera de un doctor, o cuando una mujer espera que su marido llegue, ¿no? Con paciencia, y ponen caras. Y no habla de esa paciencia, sino habla de la cualidad que te ayuda a terminar el maratón. Esta antigua palabra griega, upomone, proviene de una palabra compuesta, upo, que significa bajo, y meno, soportar o permanecer. Entonces, en su raíz significa permanecer bajo. Tiene la imagen de alguien que está con una carga pesada. Y está con una carga tan pesada, pero tiene la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar, de tirar la carga. Está dispuesto a estar ahí, permanecer con esa carga en las espaldas. Por eso la fe es probada a través de las pruebas. Y no es producida por las pruebas, me explico. La fe es probada a través de las pruebas. Las pruebas no producen fe. La fe es probada por las pruebas. Por eso las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos.
No debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos alrededor de nosotros. Ahora usted me dirá, pastor, entonces si las pruebas no producen fe, ¿qué produce fe? ¿Qué produce fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es edificada en nosotros mientras oímos, entendemos y confiamos en la palabra de Dios y la vivimos. Eso produce fe. Produce fe el creer. Una fe inquebrantable. Mientras más de la palabra conoces, mientras más del Espíritu tienes y más la vives, tu fe más inquebrantable será. Por eso nuestra fe, cuando conocemos y entendemos intelectualmente y en nuestro corazón, y tenemos fe y esta fe ha crecido, esta fe será probada. Y viviremos pruebas. Y esta fe será probada a través de las pruebas y aprobada cuando a la luz salga el fruto de... ¿Cuál es el fruto que estamos viendo? Así mismo es la paciencia. Cuando el fruto de la paciencia sale a la luz, es porque nuestra fe ha sido probada. Por eso esta palabra upomone acá en el griego habla de una persona que está con la resolución de permanecer ahí en las pruebas. Pero mi fe es más grande, Señor. Yo sé que esto no me va a aplastar. Aquí estoy, Señor. Mira, yo lo puedo aguantar y me duele y me pesa, pero aquí estoy firme, porque creo en ti, Señor. Por eso dice el versículo 4, estábamos en Santiago 1, versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, que esta paciencia sea completa en ti requerirá de tiempo. Y dice que mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, la obra de la paciencia viene lentamente y se debe de permitir que florezca enteramente. Por eso la Biblia habla que la paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Personas que son pacientes porque estuvieron con la carga en la espalda y pudieron soportar y ahora descansan en Dios porque dio como fruto ese tiempo paciencia. Y ahora, ¿cómo vivimos? Pacientes, fíjate, con el prójimo. Por eso la paciencia, al ser una evidencia y una manifestación del fruto que tiene relación con los demás, nos permite vivir para con los demás, siendo pacientes. Cinco, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría hasta que llegan las pruebas. Porque no sabemos cómo tratar con muchas pruebas y necesitamos sabiduría de Dios. Señor, ayúdame, necesito de tu sabiduría para soportar, para vivir, para seguir adelante. Y ya dentro del tiempo de la prueba debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos por fe o que preservemos por fe. Y eso requiere sabiduría. ¿Cómo actuar respecto a la prueba? El por qué, la causa, el cómo vivir con eso. Es como Pablo, ¿no? Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne que no lo dejaba tranquilo. Y que 3 veces él oró al Señor para ver si el Señor se lo quitaba. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Entonces él tuvo que entender que eso iba a permanecer en él. Él pidió sabiduría para vivir, primero para orar, para ver cómo iba a tomar la determinación y de qué manera debía de hacerlo. Y cuando Dios le respondió su oración, él ahora necesitaba sabiduría para saber vivir con eso, para aprender a vivir con la adversidad. Por eso en las pruebas necesitamos sabiduría mucho más que el conocimiento. Porque a veces el conocimiento es simplemente la información en bruto. Pero la sabiduría nos permite saber cómo usar
el conocimiento. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. Dice, si alguien necesita sabiduría, el texto dice, pídala a Dios. Para recibir sabiduría simplemente tenemos que pedir a Dios. Dice, quien da sabiduría generosamente, abundantemente y sin despreciar nuestra petición. Eso quiere decir sin reproche. Vamos a Romanos 5:3. Romanos 5:3. Y el apóstol Pablo estaba completamente de acuerdo con lo que Santiago enseñó. Fíjense, en un mismo sentir, dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí Pablo está hablando de lo que veíamos un poco la semana pasada, de la vida que él llevaba, siendo perseguido constantemente, asediado. ¿Se acuerdan que se organizaron 40 hombres? Vimos la semana pasada para que se prometieron ellos bajo juramento, y dice bajo maldición, de no comer ni beber nada hasta que Pablo fuera muerto. Imagínense la determinación, el odio. Por eso Pablo dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, el camino que Dios sabe que es el efectivo para la paciencia son las tribulaciones y problemas. Dios formará en el corazón de sus hijos la paciencia, nos va a llenar de esa manifestación del fruto. Por eso la paciencia es lo opuesto a la impaciencia humana. Por eso esto ha de ser contemplado como la paciencia de Dios que opera internamente. Una paciencia que no tiene límites, en la cual tenemos que trabajar. Tiene que salir a la luz. Volvamos a Santiago 5, versículo 7. Santiago 5, 7. Vimos Santiago 1, ahora vamos a Santiago 5, 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No, pastor, ¿cómo tanto? Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador, el campesino, sabe que tiene que esperar. Tuvo mucho trabajo limpiando la tierra, haciendo las zanjas, plantando la semilla, esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía que provoque que esto germine, que crezca para que luego dé fruto. Debe de tener mucha paciencia. Asimismo nosotros, esperar con paciencia. Por eso dice el 8, tened también vosotros, ¿qué dice? Paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cada vez está más cerca, cada vez falta menos. Yo me acuerdo que de niño decía, Cristo viene. Mira, han pasado años y falta menos. No se ha tardado el Señor ni un segundo, falta menos simplemente. Esta debe ser nuestra convicción. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, dice el 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mis hermanos, la paciencia produce esperanza. El saber que Dios tiene el control y que cumplirá su palabra en cada uno de nosotros debe de provocar en nosotros el vivir siendo pacientes. Entonces el mero conocimiento de Dios y de su palabra no te hace cristiano. En lo absoluto. Es necesario nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu y vivir guiado por el Espíritu de Dios, lo que va acompañado del fruto del Espíritu. De nada sirve el mero conocimiento sin amor. De nada sirve el mero conocimiento sin gozo. De nada sirve el mero conocimiento sin la paz de Dios. Por eso de nada sirve el mero conocimiento sin paciencia.
El mero conocimiento no te hace un cristiano. El vivir en Dios y para Dios provocará que en tu vida se vea el fruto del Espíritu bajo diversas pruebas, adversidades, problemas y buenos momentos. Lo que saldrá en tu vida a la luz, en lo malo y en lo bueno, será el fruto. Verás cada vez menos tu carne en acción, porque el Espíritu te guiará, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Sed pacientes. Seguimos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Por eso les decía que las características del segundo grupo respecto al fruto del Espíritu incluyen la paciencia, la benignidad, cualidades cristianas de tipo social en relación al prójimo. La palabra benignidad también significa amabilidad. Es ser amable con otro, todo lo contrario a la dureza. Esta palabra benignidad viene del griego chrestotes, que significa bondad, integridad, excelencia de carácter. El adjetivo de esta palabra es chrestos, que significa benévolo y también significa bueno en carácter. Entonces la benignidad es atribuida a Dios como uno de los atributos morales, y esto se relaciona directamente con la conducta del creyente. Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos, fíjate, es de nivel de índole social. Sed benignos, como dice, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, la benignidad se asocia con su misericordia, porque Dios es rico, dice la Biblia, en misericordia. Entonces, en relación al creyente, debemos de ser misericordiosos, perdonar como Dios nos ha perdonado y tratarnos como Dios nos trata. Colosenses 3:12, búsquelo. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En este caso el ropaje habla de vestíos, que es la benignidad, despojando todo lo que sea opuesto a lo benigno. Esto significa poner a un lado algo inferior por algo superior. Ser benigno es contrario a un carácter áspero o un temperamento malo. Por eso benignidad en sí mismo es la suavidad de carácter, tranquilidad del espíritu. Pero esto es algo honesto, ¿eh? No es de las personas que hablan suavecito en la iglesia y hablan a grito de garganta en su casa. Está hablando de la suavidad de carácter a través del trato de Dios. Por eso habla de tranquilidad del espíritu, una disposición reposada para tratar con cortesía. Y esta es una operación que hace el Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Nos hace benignos. Por eso un verdadero cristiano debe de entender que los procesos de amargura o de mal humor deben de ser guiados por el Espíritu Santo. Hay que luchar contra esto por medio del Espíritu en nosotros. Por eso el Espíritu Santo debe de corregir y endulzar nuestro carácter irritable. El Espíritu Santo hace el corazón bondadoso, y asimismo hacemos felices a los que nos rodean. ¿Se entiende? El ser benigno afecta directamente, para bien o para mal, a las personas que nos rodean. Porque alguien que no teme y no ama a Dios, al ver tu corazón benigno, tu actitud benigna, hasta te va a tratar de tonto. Pero tu familia, tu esposa, las personas que te rodean, los hermanos de la iglesia y Dios mismo, al que el fruto del Espíritu salga a la luz, el tú ser benigno, el yo ser benigno, nos permite mostrar más de Dios y afectaremos positivamente al resto, seremos de bendición para ellos. Por eso la paciencia y la benignidad son características y son manifestaciones del fruto de índole social. Y número 3, la paciencia, la benignidad y la bondad. Estas cualidades de tipo social que nos permiten tener una mejor relación con el prójimo son manifestaciones del fruto del Espíritu que tienen que salir a la luz. La palabra bondad en el griego es agatosune, que significa benevolencia.
significa rectitud de corazón y de vida. Esa palabra ágatos, o de dónde viene la palabra ágatos, significa cualidad de un hombre bueno. Por lo tanto, esta benevolencia tiene relación con una actitud y de vida que habla de lo bueno y de la generosidad del hombre en su ser. Por eso la bondad guía a buenas obras, nos hace tener un carácter bueno, mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás y a nuestros prójimos. En Dios la bondad es infinita. La Biblia nos demuestra que Dios le dijo a Moisés, después de que Moisés intercedió por Israel en Éxodo 33:19. Búsquelo, Éxodo 33:19. Dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia por Israel y seré clemente para con el que seré clemente. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Jehová, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Fíjese, en este capítulo nos habla de cuando Moisés vio la gloria de Dios. Su primer entendimiento respecto a Dios fue que Dios era bueno. Si no sabemos que Dios es bueno, entonces no sabemos mucho de Dios. Dios no reveló su justicia a Moisés, ni su poder, ni su ira en contra del pecado. Todos estos, sin lugar a dudas, son aspectos de la naturaleza de Dios. Pero cuando Él se mostró a sí mismo a Moisés, mostró su bondad, Él mostró su bien. ¿Y qué espera Dios de nosotros entonces? Vamos a Santiago 3:13. Santiago 3:13. Dice así Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, muestre lo sabio y entendido que es, no por lo que dice, sino mostrando la bondad de Dios para con los demás. Podemos hablar mucho, tener tremendo currículum evangélico, tener mucha experiencia, mucho conocimiento y sabiduría, pero sin el fruto del Espíritu nada sirve, porque no viene de Dios. Es mera carnalidad y termina condenándonos en vez de rescatándonos y salvándonos. Es increíble cómo las tres segundas manifestaciones del fruto del Espíritu tienen relación con el prójimo. Son muestras visibles para con el prójimo de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de su vida en nosotros y su guía en nosotros. Por eso el fruto del Espíritu es visible. El cristiano no es igual a la gente del mundo. Así como evidentes y visibles son las obras de la carne, también evidente y visible es el fruto del Espíritu. Ahora, yo, para terminar, quiero irme a lo práctico de la bondad. Y quiero que veamos un ejemplo en el libro de Filemón. Filemón tiene un capítulo y yo les voy a leer el capítulo 1, versículo 4. Filemón 1:4. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que usted lo pueda comprender mucho más claro. Ahí me sigue en su Biblia. Dice Filemón 1:4. Dice versículo 4: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Fíjate, era un hombre de un testimonio, de una vida que impactaba a los demás. 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. 7. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¡Wow! ¿Se imaginan cuán bondadoso era Filemón? ¿Cuán generoso era? Una persona no tan solo de un buen testimonio, sino de un buen corazón.
un hombre bueno en sí mismo, un hombre que mostraba a través de su benevolencia, su bondad, su rectitud, la obra del Espíritu en su vida. Un hombre que bendecía a otros con simplemente el ser un buen cristiano. Versículo 8, ponga atención, Por esta razón, o sea, por quien eres en Cristo, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto, dice, como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Versículo 10, ponga atención, y aquí empieza a cambiar la historia. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Onésimo era un esclavo fugitivo que escapó de su amo, Filemón. Wow. Está hablando Pablo de un esclavo que pertenecía a Filemón y que se escapó. Al parecer Onésimo escapó y huyó a Roma. Ya sea intencionalmente o no, se encontró con Pablo. Y Pablo, aunque estaba en arresto domiciliario bajo el Imperio Romano, guió a Onésimo a la fe en Jesucristo. Por eso dice: a quien engendré en mis prisiones. Ahora, era lógico que Onésimo escapara a Roma, ¿no? Era la más grande ciudad del Imperio Romano. Y de alguna manera Onésimo ahora se hizo útil para Pablo. Tal vez le sirvió de asistente para Pablo durante su arresto domiciliario. Así que el esclavo fugitivo de Filemón, Onésimo, era inútil para Filemón, pero se había vuelto útil para Pablo. Y por extensión, o sea, porque ahora era útil para Pablo, evidentemente también a Filemón. Por eso dice: a ti y a mí nos es útil. Porque Filemón amaba a Pablo, y si Onésimo ayudaba a Pablo, también estaba ayudando a Filemón. Cuando Pablo habló de Onésimo siendo inútil y ahora útil, él hizo un juego de palabras por lo siguiente: el nombre Onésimo significa útil. Ahora que Onésimo era cristiano, podía hacerle honor a su nombre. Por eso dice el versículo 12: te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. ¿Se imaginan lo que pensó Filemón? ¿Mi esclavo, el que se fue huyendo de acá? Era muy probable que Onésimo huyó no con las manos vacías. Se cree que él robó también cosas de la casa de Filemón para poder sustentarse en su vida, para llegar a Roma. Entonces no tan solo huyó el esclavo, era un esclavo fugitivo, sino también había robado, había usurpado cosas a Filemón. Entonces yo me imagino que el buen Filemón, el bondadoso Filemón, al ver esta carta de Pablo y al ver este mensaje de Pablo hablando respecto de Onésimo, yo me imagino que su humanidad de Filemón se vio compungida, se vio removida. Y Onésimo había hecho algo muy malo al escapar de su amo. Era tiempo de corregirlo, así que Pablo estaba dispuesto a enviarlo de vuelta. Aún así, Pablo obviamente quería que Filemón tratara gentilmente a Onésimo, porque bajo la ley romana, el amo tenía completo y total control sobre su esclavo. Es más, no era inusual que un esclavo fuera crucificado por ofensas menores que escaparse. Dice el 13, Pablo le habla a Filemón: quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. 14,
pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Wow. Considerando la enorme cantidad de esclavos en el Imperio Romano, ellos pensaron que los castigos severos en contra de los esclavos fugitivos o rebeldes eran realmente necesarios para dar una lección general. En un imperio, el Imperio Romano tenía al menos 60 millones de esclavos. 60 millones de esclavos, por eso había una rebelión constante. Por lo tanto, las leyes contra los fugitivos eran estrictas. Al ser capturados, el esclavo podía ser crucificado o marcado con un hierro caliente en la frente con la letra F de fugitivo. ¿Se imaginan todo lo que se le vino a la cabeza a Filemón? Para que la bondad saliera a la luz ahora. ¿Con quién le hizo daño? ¿Con quién le robó? ¿Con quién se escapó? Él tenía todo el derecho legal de hacer lo que quisiera. Pero Pablo le dice, ahora tienes que actuar de acuerdo a la bondad de Dios. Tiene que salir a la luz el fruto del Espíritu Santo para con quién te hizo daño, quién te defraudó, quién te abandonó, quién te dejó. 16. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Pablo le dice, Filemón, sé que este hombre te ha hecho mal y merece ser castigado, lo sé, pero considéralo como a mí mismo y sé misericordioso con él. 17. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Wow. Esto explica por qué Pablo no iba a forzar la decisión en Filemón. Si Pablo lo demandaba y lo obligaba a tratarlo como un hermano, entonces la buena acción de Filemón sería forzada y no voluntaria. Esto haría que la situación desagradable que iba a experimentar Filemón le hubiera quitado cualquier recompensa. Esencialmente Pablo le dio a Filemón la libertad de hacer lo correcto. En amor ante el Señor, le dio libertad para hacerlo en su propia decisión y no obligado. Versículo 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo que te robó, fíjate, Pablo, es como ponerse en el lugar de Jesús para con nosotros. Dice, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. 20. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por el amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Qué grandioso. La súplica de Pablo es poderosa porque él apoyó a un hombre culpable y le dijo al dueño del esclavo, a Filemón, le dice, yo sé que este hombre es un criminal y que merece castigo, pero este esclavo ahora es mi amigo y es un hijo de Dios, así que si lo castigas a él, también me castigas a mí. Yo me paro a su lado para tomar su castigo. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros ante nuestro amo, Dios Padre. Por eso aparentemente cuando Onésimo escapó, él le robó algo a Filemón. Y esto en sí mismo es un crimen capital. Pablo por eso pide que el valor de lo que haya sido robado sea cobrado a Pablo. Dice, ponlo en mi cuenta, Filemón. Y Pablo era tan serio que le dio una nota personal a Filemón que le dice, te quedo debiendo. Era como un vale. Era como una nota que hablaba y que exponía a la verdad una deuda. Por eso Pablo dice en el 19, yo Pablo escribo con mi propia mano, yo te lo pagaré. Está hablando de que él mandó un pequeño vale o una carta pequeña escrita diciendo, yo te debo. Por eso cuando Pablo le dice a Filemón, pon las deudas de Onésimo en mi cuenta, él esencialmente hacía por Onésimo lo que Jesús hizo por nosotros, poner nuestros pecados a su cuenta.
Qué experiencia para Filemón. Debía ahora ser bondadoso con quien le causó daño, con quien le abandonó y con quien le robó. Mis hermanos, Dios nos va a poner en circunstancias para que la paciencia, la benignidad y la bondad sean visibles por medio de situaciones que Dios permitirá que vivamos para sacar a la luz y sea manifiesto el fruto en nosotros. Es por eso que necesitamos cada día más sabiduría de Dios y más de su presencia, para que sea visible en nosotros su fruto: paciencia, benignidad y bondad. Evidencias del fruto del Espíritu Santo en ti y en mí. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Les invito a que oremos. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón por lo que has hecho, porque nos permites, Señor, entender y comprender tu palabra. Saber que estas 3 manifestaciones del fruto, Señor, son manifestaciones que tendremos que vivir con nuestros hermanos, con nuestra familia. Es un índole social completamente. Por eso ayúdanos, Señor, a poder vivirlas y poder poner por obra tu palabra. Y sabemos que vendrán experiencias problemáticas, vendrán, Señor, acciones en nuestra vida que tú permitirás para que salga a la luz esta manifestación del fruto. Por eso ayúdanos, Señor, y guíanos en tu verdad, en tu palabra, para que en nosotros exista la paciencia, la benignidad y la bondad que viene de tu Espíritu Santo. Te damos gracias con todo nuestro corazón, a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, mi amor, ya nos vamos nosotros. Ustedes se quedan en casa. Vamos a orar para despedirnos. Damos gracias a Dios por todo lo que ha estado pasando. Y repetimos, no tenemos información alguna aún sobre los cultos o la vuelta de la iglesia. Hasta ahora no hay absolutamente nada claro. Así que sigamos orando y congregándonos del modo en que lo hacemos. Así es, sigamos esforzándonos a través de su palabra, que ella sea aliento a sus vidas, a sus familias, a sus casas. Esfuércense, mis hermanos, este es un tiempo para hacerlo. Desde aquí le mandamos un gran abrazo a la distancia, oramos por ustedes, seguimos perseverando en la oración, igualmente háganlo ustedes, y Dios les bendiga ahí a cada uno de ustedes donde están, los que están en distintas comunas, los que nos ven desde el norte, desde el sur, los que nos ven desde Perú, de Argentina, en Estados Unidos también, nuestros amigos de México, y así muchos de ustedes les mandamos un saludo, una palabra de aliento. Dios les bendiga y sigamos orando unos por otros. Que tengan una buena tarde. Así es, sigamos adelante, hermanos, a pesar de la oposición, adversidad o las cosas que están ocurriendo, sigamos firmes en el Señor. Vamos a orar, así que le invito a que cierre sus ojos y demos gracias al Señor. Señor, gracias te damos en este tiempo, Señor, que hemos podido aprender de tu palabra, Señor. Inunda nuestro corazón de ella, que no haya nada ni nadie que nos aparte de ti, de tu palabra, de tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a vivir en ellos, a ponerlos por obra, Señor. No es tan simple, pero aquí estamos, Señor, dispuestos. Ayúdanos, bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, a mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, en distintos lugares, a la distancia, Señor. Tú que eres poderoso, tú que eres omnipresente, omnisciente, tú estás en todo lugar. Clamamos, Señor, para que tú, donde quiera que estén nuestros hermanos y acá, Señor, también nosotros, tú puedas bendecirnos, tú sigas obrando en nuestros corazones como siempre oramos, y que no haya nada ni nadie que nos separe de ti. Completa tu obra en nuestros corazones, en cada uno de nuestros amigos, vecinos, hermanos, Señor, que nos ven, que te buscan, que tienen temor de ti, Señor, y que se esfuerzan en perseverar en tu palabra. Bendice cada familia, Señor, bendícenos, bendice a tu pueblo, y te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, escucha nuestra oración, nuestro clamor, y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, y te damos gracias, Señor. Nuestro corazón está alegre y se goza en ti, Señor. Gracias.
Bendícenos y escucha nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Dios les Cuídense. bendiga, que estén bien. No se Chao. olviden que estamos siempre disponibles Bendiciones. para lo que necesiten. Cuídense. Nos vemos. Adiós. De mil soles con poder, que los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita el rey, vence sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Incomparable.